al Barça, donde estuve 5 años en la cantera. De ahí pasé al Español, a primera división, y estuve 2 años, y de ahí ya he fichado por el Valencia este año. Te hacen sentir como en casa, en familia, y yo creo que eso es lo más importante para un grupo. Una vez estábamos muy cansadas y nos daba pereza ir a entrenar, y en el calentamiento como que una fingió que le daba un tirón, y claro, así para reposar un poco, y la mandaron al fisio. Claro, nosotras estábamos como no puedes ver. Bueno, yo creo que sobre todo tienes que ser muy contundente, también saber decidir muy bien cuándo tienes que sacar el balón, cuándo despejar. El juego aéreo también es muy, muy importante, y sobre todo tener referencias a tus marcas. Pues la verdad que muy feliz, porque es algo que no todas las jugadoras tienen la oportunidad de vivir, y yo creo que el hecho de estar ahí te aporta muchas cosas, tanto a nivel personal como futbolístico. No, yo creo que al final tienes que estar preparada, porque tienes que saber muy bien a lo que juega tu rival, y eso requiere mucha concentración, y tienes que estar totalmente centrada para poder disputar un buen partido. Yo creo que al final el hecho de que la gente venga a vernos es algo muy positivo, y que a nosotras también nos ayuda a saber que hay gente que realmente está ahí, que nos